El viento soplaba con fuerza aquella tarde de otoño, empujando las hojas secas por las calles desiertas de un barrio olvidado. Las casas abandonadas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis, parecían murmurar secretos antiguos al paso de cualquiera que se atreviera a acercarse. Entre esas sombras, un patrullero se detuvo lentamente frente a una construcción que llevaba décadas clausurada. La madera de la puerta estaba astillada, y el aire que salía de las rendijas olía a humedad, polvo y algo más. Algo que no podía nombrarse todavía, pero que oprimía el pecho a Ann, el oficial Martín Salazar. Un hombre de 37 años con ojeras marcadas y cicatrices invisibles en el alma. Bajó del vehículo con paso firme pero cansado. No estaba solo. A su lado saltó Rocco, Ann Pastor Belgama, su compañero inseparable en la unidad K9. Los ojos del animal brillaban con una mezcla de alerta y confianza, como si intuyera que lo que estaban a punto de descubrir no era un simple allanamiento. Rutinario Martín pasó la mano por el lomo del perro, sintiendo cómo la tensión de su propio cuerpo se disipaba un poco con ese contacto. Rocco no hablaba, pero su lealtad inquebrantable lo decía todo. Ambos se habían salvado mutuamente en más de una ocasión. Sin embargo, aquel día, el aire se sentía diferente, más denso, más cargado de un presentimiento oscuro. «Vamos, compañero», susurró Martín, como si hablara más para sí mismo que para el animal. En la radio crepitó con la voz del capitán, informando de denuncias sobre ruidos extraños en la casa abandonada, luces encendidas en la noche y la desaparición de 2 adolescentes del vecindario. Días atrás era posible que fuera solo una coincidencia. Oh, tal vez no. Martín sabía demasiado bien que en los rincones olvidados de la ciudad se escondían verdades que nadie quería mirar de frente. En Rocco olfateaba el suelo con insistencia, tirando de la correa hacia la puerta principal. Gruñó suavemente, un aviso inequívoco, algo o alguien estaba allí dentro. Martín sacó la linterna de su cinturón, respiró hondo y empujó la puerta, que se abrió con un gemido metálico, como si protestara por ser molestada después. «Di tontos acos». El interior estaba cubierto de polvo, telarañas y muebles carcomidos. Sin embargo, lo que más inquietaba era el silencio. Un silencio pesado, como si aquel lugar llevara décadas conteniendo su respiración. Las huellas frescas en el suelo lo desmentían. Alguien había pasado por allí recientemente. El corazón de Martín latía con fuerza mientras avanzaba. Recordaba todas las veces que había sentido el desprecio de algunos compañeros, los murmullos de que su puesto en la unidad K9N o se debía a su esfuerzo, sino a tener suerte con un perro excepcional. La herida de esas palabras lo acompañaba siempre. Pero en esos momentos de oscuridad, era cuando más claro sentía que su valor no dependía de la aprobación de nadie, sino del vínculo indestructible con Rocco. De pronto, el perro se detuvo, frente a una alfombra vieja en el suelo, clavó las patas, erizó el lomo y empezó a rascar con desesperación. Martín alumbró el lugar con la linterna, descubriendo que la madera tenía marcas irregulares, como si alguien hubiera movido aquel tapiz una y otra vez. Se inclinó, y el golpe de adrenalina fue inmediato. Debajo se escondía una trampilla de hierro oxidado, cubierta a medias. Un escalofrío recorrió su espalda. No era común encontrar sótanos en aquellas casas, menos aún uno sellado y oculto bajo capas de polvo y olvido. Se preguntó qué podía haber allí abajo: un refugio, un escondite para criminales, o tal vez algo mucho más perturbador. El oficial se arrodilló, pasó la mano por el frío metal de la trampilla y escuchó, con atención contenida, un leve ruido proveniente del interior, un golpe seco. Después, un gemido ahogado. No estaba solo. Alguien, o algo, se encontraba encerrado en aquel sótano. En Rocco gruñó con fuerza, los colmillos al descubierto, los músculos tensos, preparado para lo que fuera. Martín lo miró, y en sus ojos leyó la advertencia. A lo que estaban a punto de destapar no solo pondría en riesgo su vida, sino que removería secretos enterrados durante décadas. En ese instante, con el eco del corazón golpeándole las costillas, Martín entendió que acababan de cruzar una frontera invisible. Ya no había vuelta atrás. Lo que yacía bajo aquel suelo cambiaría no solo el caso, sino también su destino y el de todos los que lo rodeaban. Mientras la mano del oficial se posaba sobre el oxidado cerrojo de la trampilla, el silencio, la casa se rompió, con un crujido que parecía un susurro. Los secretos estaban a punto de salir a la luz. El chirrido de la trampilla resonó en toda la casa, como un lamento metálico. Martín sostuvo la linterna con una mano, y con la otra, trató de abrir el cerrojo oxidado. El aire que salió del hueco era denso, cargado de humedad, y un olor agrio, como a moho mezclado con algo más oscuro. El hedor del miedo acumulado durante años. Rocco gruñó con fuerza, tirando de la correa,
Decidido a lanzarse primero, Martín lo contuvo. Sabía que lo que había allí abajo no sería fácil de enfrentar. Descendieron por las escaleras estrechas, iluminando paredes cubiertas de marcas, nombres grabados y huellas de uñas que parecían intentar escapar hacia arriba. Cada peldaño crujía como si protestara por la intromisión. Al llegar al fondo, Martín distinguió un espacio amplio dividido por tabiques y cemento improvisados. Viejas camas oxidadas, colchonetas podridas y cadenas fijadas a la pared revelaban la función siniestra del lugar. No era un simple sótano, era una prisión secreta. De pronto, un ruido en la oscuridad, un golpe seco contra metal. La linterna enfocó un rincón, y allí apareció una silueta. Un joven, sucio, con la piel pálida y los ojos abiertos de terror, encadenado a la pared. Cuando la luz lo alcanzó, parpadeó como si no pudiera creer que alguien de verdad estuviera allí. ¿Ayuda?, balbuceó con voz ronca Martín. Corrió hacia él, revisando la cadena. Era gruesa, vieja, pero aún sólida. El muchacho temblaba. Rocco se acercó, olfateando y lamiendo suavemente su mano. Como para tranquilizarlo. Tranquilo, ya estás a salvo, susurró Martín. Aunque ni él mismo estaba convencido de eso, porque, en ese instante, un ruido proveniente del piso superior lo heló a pasos varios. No estaban solos. Martín apagó la linterna de golpe, dejando que la penumbra los envolviera. Su oído se agudizó. Alguien arrastraba muebles arriba, bloqueando la salida. La trampa estaba cerrándose. En las pisadas descendieron lentamente por la escalera, acompañadas de una risa grave, seca, que erizaba la piel. Sabía que tarde o temprano alguien husmearía en mis dominios, dijo una voz masculina, profunda, con un tono burlón. De la oscuridad emergió un hombre alto, vestido con un abrigo largo, el rostro apenas visible bajo la sombra. En su mano brillaba un arma. Oficial Salazar, ¿no? He oído de ti siempre metiendo la nariz donde no debes. Ni ese perro. Hizo un gesto con la pistola hacia Rocco. Tarde o temprano terminará como los demás. A Martín apretó los dientes. El antagonista no era un desconocido cualquiera. Se trataba de Rafael Montalvo, un empresario respetable en apariencia, pero del que siempre habían circulado rumores de corrupción y vínculos con desapariciones. Nadie había logrado probar nada. Hasta ahora. Rocco gruñó bajo, firme, sin apartar la vista del hombre. ¿Qué has hecho con todos los que trajiste aquí?, preguntó Martín. Conteniendo la furia, Montalvo rió. La ciudad olvida rápido. Los débiles, los que nadie busca, desaparecen sin dejar huella. Este sótano es mi memoria, oficial. Y tú estás a punto de convertirte en parte de ella. Martín sabía que estaba en desventaja, solo, con un rehén encadenado y un criminal armado, bloqueando la salida. Sintió una punzada de duda. ¿Había sido un error entrar sin refuerzos? Los ecos de sus compañeros Berlons en la comisaría resonaron en su mente. Ese perro hace todo el trabajo. Salazar solo sigue la correa. Admiró a Rocco. El animal lo observaba con la misma lealtad de siempre. Era como si le dijera no estás solo. En el miedo se mezclaba con la rabia. Si se rendía, ese joven moriría, y probablemente él también. Si luchaba, las posibilidades eran mínimas. Pero había una tercera fuerza en la ecuación: la conexión con su perro. Y Martín sabía que en ella residía su verdadera ventaja. Montalvo no disparó de inmediato. Quería jugar. Caminó lentamente por el sótano, mostrando su poder. ¿Sabes qué me divierte, oficial? Que la justicia es ciega pero también es sorda. Yo llevo 20 años aquí bajo las narices de todos, y nadie ha tenido el valor de bajar estas escaleras. Hasta hoy. Se inclinó hacia el joven encadenado y le levantó la barbilla con la pistola. Este será el último huésped de mi colección. Y tú, Salazar, serás la prueba de que ni los perros pueden salvarte. Rocco tensó el cuerpo. Martín lo sintió a través de la correa. El perro estaba listo para atacar, pero un movimiento en falso podría costarles la vida. Pasaron minutos que parecieron eternos. Montalvo comenzó a mover al rehén, arrastrándolo por la cadena. Martín dio un paso adelante. Suéltalo. ¿Y qué vas a hacer? Morderme, rió, apuntando a Rocco. En ese insulto fue la chispa. Rocco se lanzó con una fuerza brutal, directo al brazo armado. El disparo retumbó en el sótano, el eco ensordecedor. La linterna cayó al suelo, rodando y proyectando sombras distorsionadas. En la confusión, Martín se abalanzó sobre Montalvo, forcejeando. El perro mordía con precisión, intentando desarmar al criminal sin soltarlo. El rehén gritaba, suplicando. El enfrentamiento fue caótico, brutal, y aunque lograron que el arma se soltara y cayera al suelo, Montalvo era más fuerte de lo que parecía. Con un movimiento rápido, golpeó a Martín contra la pared,
dejándolo aturdido. Rocco trató de counter, pero recibió una patada que lo hizo retroceder con un quejido. A la visión de su compañero herido, encendió algo dentro de Martín. Ya no era miedo, era furia, pero también impotencia. Montalvo recogió el arma y retrocedió hacia las escaleras, riendo otra vez. Esto apenas comienza, oficial. No tienes idea de con quién te metiste. Ann subió los peldaños y desapareció, cerrando la trampilla con un estruendo metálico. El sótano quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de Martín y el gemido débil del muchacho encadenado. A Martín corrió a la trampilla, empujándola. Ann no cedía. Estaban atrapados. Rocco, a pesar del dolor, lamió la mano de su compañero, como recordándole que aún había esperanza. La rabia y la desesperación se mezclaban en el pecho del oficial. El enemigo era poderoso, influyente y despiadado. Había descubierto demasiado, y ahora era un objetivo. Pero al mirar a su perro, sintió una certeza en esa conexión, esa fuerza invisible que los unía. Sería la única forma de salir vivos de allí, y de derrotar a Montalvo. El conflicto apenas comenzaba, y ya sabía que el precio sería alto. El silencio del sótano era denso, apenas roto por la respiración entrecortada del joven encadenado, y el jadeo de Rocco, que cojeaba levemente por la patada recibida. Martín acarició al perro, revisando con las manos rápidas si había una herida grave. Por suerte, no parecía más que un golpe fuerte. El Malanois seguía firme, los ojos encendidos, como si el dolor no importara. Eres más fuerte que yo, compañero, murmuró Martín, sintiendo un nudo en la garganta. El oficial se levantó y recorrió el lugar con la linterna caída. Cada rincón del sótano revelaba rastros de horror en ropa infantil abandonada, viejas libretas con dibujo, fotografías amarillentas de personas que seguramente nunca volvieron a casa. Todo lo confirmaba. Ann Montalvo no era solo un criminal, era un depredador que había construido un imperio de miedo bajo los cimientos del olvido. El joven encadenado lloraba en silencio. Martín se acercó, tratando de calmarlo. ¿Cuál es tu nombre? Diego respondió con voz temblorosa. Diego, escucha, te sacaré de aquí. No importa lo que cueste. Los ojos del chico se llenaron de una esperanza que hacía años no debía sentir. Pero Martín sabía que no bastaban las palabras. Necesitaba un plan, mientras buscaba una forma de romper la cadena. Una memoria lo golpeó con fuerza. Recordó el día en que le asignaron a Rocco, 3 años atrás. Nadik Penalty había cometido errores en operaciones anteriores, y algunos superiores sugerían trasladarlo a un puesto administrativo. Salazar no sirve para el campo. Es débil, inseguro, habían dicho. Ann, la llegada de Rocco fue vista como una burla entre sus compañeros. Ann, un perro de élite desperdiciado en un oficial mediocre. Esa frase había calado hondo. Ann, pero en el primer entrenamiento, cuando todos esperaban que fallara Rocco, no dudó. Ignoró a los demás instructores y corrió directo hacia Martín, como si lo hubiera reconocido desde siempre. Ese vínculo instantáneo lo cambió todo. Donde otros veían debilidad, el perro vio lealtad. Donde Martín sentía miedo, el perro mostró confianza. Y así, poco a poco construyeron una relación indestructible. Ese recuerdo le devolvió la fuerza. Miró a Rocco, que mantenía la vista fija en la trampilla cerrada, gruñendo suavemente. Era como si dijera: Ann, todavía no hemos perdido. Martín intentó varias veces abrir la cadena de Diego, pero era inútil. Entonces Rocco comenzó a olfatear con insistencia alrededor de la pared. De pronto, se detuvo frente a un bloque de cemento, suelto, y ladró. Martín iluminó ese punto y descubrió un pequeño compartimento oculto. Dentro había herramientas viejas, quizá olvidadas por quienes construyeron el sótano. En un cincel, un martillo oxidado, alicates. Buen chico, exclamó Martín. Acariciándolo, usó los alicates y, tras un esfuerzo extenuante, logró romper la cadena que sujetaba al muchacho. Diego cayó al suelo, exhausto pero libre. Lloró en silencio abrazando a Rocco, que lamió su rostro como para devolverle vida. Ese instante fue una revelación para Martín. Ann no era él quien siempre rescataba al perro, era el perro quien le mostraba el camino. Rocco no era solo un compañero de trabajo, era su brújula moral, su ancla y su fuerza oculta. Encerrados aún en el sótano, Martín comenzó a idear una salida. El cerrojo de la trampilla estaba atascado, pero las paredes revelaban grietas. No podían esperar a refuerzos. Montalvo seguramente regresaría con más hombres. Ann. Fue entonces cuando Rocco, como impulsado por un instinto más fuerte que el dolor, comenzó a escarbar con furia en un rincón húmedo donde el muro se veía debilitado. Martín comprendió de inmediato. El perro había detectado un túnel, quizás un acceso de escape usado en el pasado. Juntos, empujaron y golpearon hasta abrir un hueco estrecho. Diego, temblando, fue el primero en arrastrarse. Martín
Lo siguió, y Rocco entró al final, moviéndose como una sombra silenciosa. En el túnel olía a tierra mojada y encierro, pero avanzaron. Cuando al fin emergieron al exterior, se encontraron en el patio trasero de la casa abandonada. Ocultos por la oscuridad de la noche, Martín alzó la vista hacia las ventanas rotas. Sabía que Montalvo aún tenía el control en la superficie, con dinero, poder e influencias. Pero en ese momento, bajo el cielo estrellado, sintió algo distinto. Ya no eran víctimas atrapadas en la red del criminal. Ahora tenían pruebas, testigos y, sobre todo, un lazo de lealtad que era imposible de romper. Durante los días siguientes, Martín presentó un informe detallado sobre lo encontrado en el sótano. Fotografías, objetos personales, el testimonio de Diego, todo apuntaba directamente a Montalvo. Sin embargo, se encontró con un muro de resistencia. Los superiores parecían reacios a mover un dedo. Montalvo es intocable, le advirtieron. Tiene amigos en todas partes. A Martín sintió la frustración arder en su interior. Había arriesgado su vida y la de Rocco para exponer la verdad. Y aún así el sistema parecía proteger al culpable. Fue entonces cuando ocurrieron las primeras Una noche, al regresar a casa, encontró la puerta forzada. No faltaba nada de valor material, pero alguien había dejado un mensaje claro, un muñeco roto sobre la mesa, con un collar canino en el cuello. El mensaje era evidente en van por Rocco en Martín. Abrazó al perro con fuerza esa noche. No dejaré que te toquen. Lo juro. Susurró Rocco, lo miró con calma, como si entendiera. El miedo ya no era solo por sí mismo, sino por su compañero. Pero en medio de esa amenaza, también llegó un momento de esperanza en Diego. El joven rescatado comenzó a recuperar fuerzas. Entre lágrimas, contó lo que había visto en el sótano, los otros prisioneros que había conocido y como Montalvo seleccionaba a sus víctimas. Su testimonio era devastador, imposible de ignorar si salía a la luz pública. Martín comprendió que la clave no era esperar justicia desde dentro del sistema, sino exponer la verdad con la ayuda de quienes aún creían. Y en esa misión, sabía que no estaba solo en una noche. Mientras entrenaban en el patio trasero de la comisaría, Rocco se detuvo, olfateó el aire y corrió hacia un contenedor cercano. Martín lo siguió y encontró una mochila negra. Dentro había fotografías recientes de su propia familia, junto a recortes de periódico marcados con tinta roja. Era la señal definitiva. Montalvo ya no solo lo veía como un obstáculo, lo había convertido en su enemigo personal. Martín sostuvo las fotos con las manos temblorosas, pero no con miedo, sino con una determinación renovada. Miró a Rocco, que esperaba atento, como un soldado listo para la batalla. En ese instante comprendió la verdadera revelación. No era un simple oficial acompañado de un perro. Era un equipo indestructible, unidos por algo que iba más allá del deber en el poder oculto que habían llevado dentro todo este tiempo. No era una habilidad física, ni siquiera la inteligencia de Rocco o la valentía de Martín. Era la lealtad absoluta, la confianza ciega y el amor inquebrantable entre ambos. Y con ese poder, sabían que podrían enfrentarse incluso al hombre más peligroso de la ciudad. La guerra contra Montalvo apenas comenzaba, pero ahora el equilibrio había cambiado. La ciudad parecía dormir bajo la lluvia, pero para Martín y Rocco esa noche sería la más larga de sus vidas. El informe había sido bloqueado, los superiores lo habían silenciado, y Montalvo había dejado claro que no se detendría. Lo que empezó como una investigación secreta, ahora era una guerra abierta, en la oscuridad del estacionamiento vacío. Martín ajustó el chaleco antibalas mientras miraba a su compañero. Hoy puede que no volvamos, ¿sabes? Susurró acariciando las orejas de Rocco en el Malinois. Lo miró fijo, sereno, con esa calma que siempre le transmitía antes de las tormentas. No necesitaba palabras. Estaba listo. En las investigaciones de Martín habían revelado un dato clave. Montalvo planeaba trasladar a varios jóvenes secuestrados hacia un nuevo escondite en las afueras de la ciudad. El operativo sería esa misma noche, en la casa abandonada donde todo había comenzado. Era su oportunidad. La última. Martín sabía que no contaba con refuerzos oficiales. Pero Diego, el chico rescatado, había convencido a 2 periodistas locales para documentar todo. Si lograba obtener pruebas irrefutables, ni los amigos poderosos de Montalvo podrían encubrirlo. La lluvia caía sin piedad cuando llegaron a la zona. Desde la colina, Martín divisó el caserón iluminado tenuemente, con varios vehículos estacionados. Sombras armadas patrullaban el perímetro. «Es ahora o nunca», murmuró, y soltó a Rocco. El perro avanzó primero, moviéndose como una sombra entre los arbustos, olfateando, marcando el camino. Martín lo seguía con la respiración contenida. Cada paso era un riesgo, cada ruido podía delatarlos. De pronto, un guardia apareció,
encendiendo un cigarrillo bajo el alero. Rocco se lanzó como un relámpago, derribándolo sin emitir un solo ladrido. Martín corrió y lo desarmó en silencio. Bien hecho, compañero. Avanzaron hasta una ventana lateral rota. Desde allí, Martín pudo ver la escena en el centro del salón. 5 jóvenes atados y con vendas en los ojos. Junto a ellos, 2 hombres armados vigilaban. Guayana al fondo, Montalvo, traje impecable, copa de vino en mano. Como si todo fuera un juego. Esta noche nos despedimos de este lugar, decía. Pero mañana, el negocio será más grande. Nadie podrá detenernos. En la rabia subió por las venas de Martín. Tenía que actuar. Jan entró por la ventana, rodando hasta cubrirse detrás de una columna. Rocco lo siguió, atento. Martín levantó el arma, apuntando al guardia más cercano. ¡Policía! ¡Suelta el arma! La sorpresa fue instantánea. El primer guardia cayó abatido por un disparo certero. El segundo reaccionó, disparando hacia Martín, pero Rocco se lanzó contra él con una furia incontenible, derribándolo antes de que pudiera apuntar bien. A los jóvenes comenzaron a gritar. ¡Artos! Martín corrió hacia ellos, intentando liberarlos. Pero una voz grave retumbó desde la escalera. ¡Qué sorpresa! Oficial Salazar. Era Montalvo, descendiendo con calma, acompañado por 4 hombres, armados más. La trampa se cerraba. A Martín retrocedió, cubriéndose junto a los rehenes. Rocco gruñía, el pelo erizado, dispuesto a saltar en cualquier momento. ¿De verdad creías que podrías detenerme tú solo? Rió Montalvo. Te di la oportunidad de alejarte, pero preferiste ser un héroe. Martín apretó los dientes. No. ¿Soy un héroe? Soy un policía. Y tú vas a pagar por lo que has hecho. El villano sonrió con frialdad. ¿De verdad? Porque lo único que veo es un hombre acorralado. Y un perro que pronto será historia. Levantó la mano, y sus hombres apuntaron. El tiempo se detuvo. Los disparos comenzaron. Martín rodó al suelo, cubriendo a los rehenes. Rocco se lanzó directo hacia uno de los hombres, mordiéndole el brazo y derribándolo. Otro guardia disparó contra el perro, y Martín gritó con desesperación. La bala rozó el costado de Rocco, que soltó un gemido ahogado pero siguió luchando con ferocidad. No, rugió Martín, descargando su arma contra el atacante. En el caos se desató. Balas, gritos, sangre. El olor a pólvora llenó el aire. Martín sintió como la adrenalina lo mantenía en pie, pero su mente estaba fija en una sola cosa: proteger a Rocco a cualquier costo. Finalmente, logró derribar a los guardias. Solo quedó Montalvo, que había tomado a uno de los jóvenes como escudo humano. Apuntándole con una pistola a la cabeza, da un paso más, y el chico muere, amenazó Martín. Jadeando, levantó el arma, pero dudó. Cualquier movimiento en falso acabaría en tragedia. Fue entonces cuando Rocco, sangrando pero aún de pie, se adelantó con un gruñido gutural. Sus ojos se clavaron en los de Martín, como diciendo: confía en mí. Y en un instante de valentía pura, el perro se lanzó a Montalvo. Disparó. El eco retumbó como un trueno. Martín no pensó. Corrió y abrió fuego. 3 disparos certeros atravesaron el hombro y la pierna del criminal, que cayó al suelo, soltando al rehén. El chico corrió hacia la esquina. A salvo. Martín corrió hacia Rocco, temiendo lo peor. El perro yacía en el suelo, jadeando, con sangre manchando su pelaje. Lo sostuvo en brazos, las lágrimas corriéndole por el rostro. Aguanta, Rocco, por favor, aguanta. El villano, herido pero aún consciente, trató de arrastrarse hacia su arma caída. Martín lo vio, y con una furia indescriptible, lo pateó contra la pared. Esto se acabó. Montalvo. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Los periodistas habían transmitido en vivo parte del enfrentamiento. La policía, esta vez sin escapatoria, se veía obligada a intervenir cuando los refuerzos entraron al caserón. Encontraron la escena devastadora: jóvenes liberados, guardias neutralizados, el poderoso Montalvo esposado, y un oficial abrazando a su perro herido, suplicando que resistiera. Llamen a un veterinario. ¡Rápido!, gritó Martín. La voz rota. Rocco lo miraba débilmente, pero aún movía la cola, como si quisiera decir: lo logramos. Martín besó su frente, temblando. Eres el verdadero héroe. Las sirenas aún resonaban cuando trasladaron a Montalvo esposado, escoltado por varios agentes. Su rostro, siempre arrogante y altivo, se veía ahora contraído por el dolor y la rabia. Ya no había máscaras que sostener. El hombre que durante años se creyó intocable estaba derrotado, y sus crímenes expuestos al mundo. Los jóvenes, liberados, fueron atendidos por paramédicos, cubiertos con mantas térmicas, mientras lloraban en silencio. A lo lejos, los periodistas transmitían la escena, asegurándose de que cada segundo quedara registrado. Ya no habría forma de encubrir la verdad.
pero en medio de aquella conmoción, Martín solo veía una cosa: el cuerpo de Rocco tendido en la camilla improvisada de la ambulancia veterinaria. El perro respiraba con dificultad, sus costados manchados de sangre, pero sus ojos seguían fijos en él, brillando con la misma lealtad de siempre. «Vas a estar bien, compañero. Lo prometo», susurró Martín, apretando su pata con fuerza en el veterinario. Sudando bajo la presión, le lanzó una mirada seria. «Está muy grave, pero luchará. He visto perros rendirse con heridas menores, pero este no parece de los que se rinden». En Martín tragó saliva y asintió. Sabía que Rocco era mucho más que un perro entrenado, era un guerrero, un hermano, una parte esencial de su alma. Pasaron días interminables en los que Martín apenas dormía. Se mantuvo en la sala de espera de la clínica veterinaria, con los nervios destrozados, repasando una y otra vez el enfrentamiento, preguntándose si pudo haber hecho algo diferente para evitar que Rocco saliera herido. Pero una mañana, al abrirse la puerta de la sala de recuperación, escuchó un ladrido ronco y familiar. Corrió hacia adentro y lo vio en Rocco, débil pero de pie, con una venda rodeándole el torso, moviendo la cola al verlo entrar. En las lágrimas le nublaron la vista mientras se arrodillaba a abrazarlo. «Lo lograste. Sabía que no me ibas a dejar solo». A los médicos sonrieron, aunque advertían que la recuperación sería lenta. Pero a Martín no le importaba. Lo importante era que seguían juntos. Semanas después, la policía organizó una ceremonia pública. La presión mediática había sido tan grande que ya no podían ocultar la corrupción, que permitió a Montalvo actuar durante décadas. Varios oficiales fueron removidos de sus cargos, y la comunidad, indignada pero esperanzada, comenzó a recuperar la confianza en la justicia. En la plaza central, frente a cientos de personas, el capitán tomó el micrófono. «Hoy, honramos a quienes, aun cuando el sistema les dio la espalda, decidieron luchar por la verdad. El oficial Martín Salazar y su compañero Rocco son un ejemplo de valor, lealtad y compromiso». En los aplausos estallaron, prolongados, ensordecedores. Rocco, con un chaleco nuevo, se sentó junto a Martín, erguido, como si entendiera que todo aquello era por él. Los niños lo señalaban con admiración, y algunos lloraban al verlo. Al Martín recibió una medalla, pero en cuanto la tuvo en las manos, la colocó sobre el collar de Rocco. «El verdadero héroe es él, Ann». El público se puso de pie, vitoreando el nombre del perro. En esa noche, de regreso a casa, Martín se sentó en silencio en el sofá, con Rocco recostado a su lado. Encendió una lámpara tenue y dejó que la calma lo envolviera. Pensó en todos los años de lucha, en las humillaciones, en las dudas, en los días en que pensó que nunca sería suficiente, y comprendió algo que hasta entonces no había visto con claridad. El valor no se mide por el reconocimiento externo, ni por las medallas, ni siquiera por las victorias públicas. El verdadero valor se mide en los momentos oscuros, cuando uno decide levantarse a pesar del miedo. Miró a Rocco, que dormía tranquilo, y sonrió. «Me enseñaste más de lo que nunca imaginé, que la lealtad no tiene precio. QL Courage no. Depende de no tener miedo, sino de enfrentarlo juntos. Y que incluso, en medio de la corrupción y el odio, todavía hay justicia». Mientras tanto, Montalvo enfrentaba juicios por secuestro, tráfico de personas y asesinato. Sus antiguos aliados lo abandonaron, y sus riquezas fueron incautadas. En la cárcel, ya no quedaba rastro del hombre imponente que alguna vez controló la ciudad desde las sombras, en sus noches solitarias. El recuerdo de aquel perro lanzándose hacia él lo perseguía como una pesadilla imposible de borrar. Era su derrota más humillante, haber sido vencido no por un sistema, sino por el vínculo inquebrantable entre un hombre y su perro. La ciudad, poco a poco, volvió a respirar. Las familias comenzaron a recuperar espacios, los jóvenes desaparecidos recibieron justicia, y la imagen del oficial con su perro se convirtió en símbolo de esperanza. A Martín entendió que no todo estaba perdido, que aunque la oscuridad fuera profunda, siempre existía una chispa de luz capaz de romperla. Se recostó junto a Rocco, acariciando su pelaje mientras murmuraba: «Tal vez nunca seamos recordados como grandes héroes, pero mientras estemos juntos, mientras haya alguien dispuesto a luchar por lo correcto, esta ciudad siempre tendrá esperanza». El perro levantó la cabeza, lo miró con esos ojos llenos de nobleza, y apoyó el hocico en su pierna. Wienis gesto. Silencioso, Martín supo que habían ganado mucho más que una batalla. Habían conquistado la certeza de que la lealtad y la justicia pueden sobrevivir incluso a las tinieblas más profundas.